Pasamos a la siguiente. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título primero, capítulo 1. De los derechos humanos y sus garantías. Artículo primero. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Gracias. Pues regresamos al tema de la Constitución y créanme, los que sí son expertos en el tema lo han destacado mucho, que las reformas que se dieron el año pasado, precisamente en materia constitucional, verdaderamente vienen a dar un vuelco de 180 grados al tema de la Constitución. Cualquiera de nosotros tenemos claro que antes de estas reformas se hablaba de que era una Constitución que estaba integrada por garantías individuales o sociales, y hoy con esta reforma estamos hablando ya no de garantías, estamos hablando de derechos humanos, y no es que haya cambiado el contenido de la misma, salvo algunas consideraciones que comentaremos, pero lo que pasa es que más bien ahora se está reconociendo que lo que teníamos frente a nosotros eran derechos y no garantías. Las garantías, en términos llano, por decir de alguna manera, las vamos a encontrar, las vamos a fundamentar precisamente en el ordenamiento jurídico general, en las leyes, en los reglamentos, en otras disposiciones, en donde los derechos humanos que están concebidos en la Constitución se van a observar, se van a proteger, se van a reconocer ampliamente a través de las leyes que emanan precisamente de todos y cada una de las disposiciones constitucionales. En el caso particular del tema que nos lleva a señalar lo que plantea el artículo primero con respecto a la no discriminación específicamente hacia las personas con discapacidad, me queda claro que tenemos que resaltar dos aspectos que el propio artículo 1 nos señala. Uno, se plantea algo que casualmente se había discutido y que había sido causa de una enorme inquietud cuando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por México. Hubo un artículo 12 que habla sobre precisamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en el que se emitió una declaración interpretativa. En términos generales, en el derecho internacional, las declaraciones interpretativas, es decir, que algún apartado que en este caso se señala, fue el párrafo segundo del artículo 2 de la Convención, se va a interpretar la forma en la que se va a atender en el derecho o en la legislación nacional. Entonces, ¿qué es lo que se interpretó? Se dijo que todo lo relacionado a que se señala que cualquier persona con discapacidad va a gozar de su derecho, de su personalidad jurídica y el ejercicio de su capacidad jurídica como cualquier otro. Eso decía la interpretación, que sí se va a considerar lo que dice la Convención, siempre y cuando en los casos particulares no existiera algún otro ordenamiento que pudiera beneficiar más a la persona. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, pues, que dejaban en una minoría jerárquicamente hablando a la Convención frente a otros ordenamientos, y eso totalmente pues, dejaba fuera de consideración para los mexicanos, en este caso, que podían hacer valer
la convención. Afortunadamente esta situación se superó, se libró de esta declaración interpretativa, pero el fondo no tenía realmente una situación que pudiéramos decir que era mala, sino al contrario. Por eso la Constitución ahora lo recoge y dice, si alguna disposición normativa beneficia más a una persona, por encima incluso de lo que pudiera disponer la Constitución, pues a esa la consideramos, y me queda claro que ese es un supuesto que difícilmente vamos a encontrar, pero finalmente se pone para que no exista duda de que si hay una situación en una condición de esta naturaleza, pues se tome en cuenta. Y otro punto que me parece bien importante que señala la Constitución es el planteamiento de que existan principios de progresividad. ¿A qué nos referimos por ahí? Me acuerdo que en algún momento cuando la primera versión de la Ley General para las Personas con Discapacidad se planteaba utilizar el principio de progresividad, algunos analistas jurídicos decían que estábamos comprometiendo demasiado a la administración pública con este principio, y es que creemos nosotros que había sido mal interpretado. Cuando hablamos de progresividad en una política, por ejemplo, esto no quiere decir que si, por hacerlo un poquito mucho más ejemplificativo, si yo le doy a alguien una beca, por ejemplo, para el desarrollo de una actividad educativa, el primer año le doy 500 pesos, y si yo quisiera aplicar el principio de progresividad, cualquiera diría, bueno, pues el próximo año son 1000, y el tercero 1500, ¿no? Cualquiera sí se asustaría, diríamos, pues usted va a llegar a los 20,000 en unos cuantos años, ¿no? No, el principio lo que nos está llevando es que sí que avancemos, pero en la medida de las posibilidades que las condiciones lo permitan, pero no dejemos de intentarlo. Si hoy estoy en condiciones de brindar 500, el próximo año 100, 550, el siguiente pongamos de 25 porque no hubo para más, ¿no? Y el siguiente dejémoslo igual, pero nunca retrocedamos. Eso es lo que podríamos entender un principio de progresividad, y lo podemos aplicar en todos los sectores, en todos los temas, en la educación, como se diga, ¿no? Si hoy podemos beneficiar, por decir algo, a 26 estados, pues el próximo año serán 28, y en el siguiente, que nos quedemos con 28, estamos bien. Lo que no debería hacer, o no deberá hacer, es que bajemos a 20 y al rato a 15. Es un principio que hay que utilizarlo, sí, pero no con la intención de que al rato se vuelva en algo indefendible o que no haya condiciones de enfrentarlo de alguna manera. Y el otro punto que me parece que centralmente también es muy importante es que ya con esta reforma constitucional, todos los tratados internacionales que contengan disposiciones relativas a derechos humanos van a ser interpretados o van a ser reconocidos jerárquicamente igual que la Constitución. Hasta antes se decía, la Constitución es la cúspide de la pirámide normativa, debajo de ella vienen los tratados internacionales, luego los leyes federales o generales, después las leyes estatales, los reglamentos y demás. Hoy, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como es el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, está regulada al mismo nivel de la Constitución. Es decir, si queremos decirlo así, si no cumplimos con una disposición de la Convención, es tanto como no estar cumpliendo con disposiciones constitucionales. Es por ello que destacamos que estas reformas tienen un valor muy importante. Si pasamos a la siguiente pregunta. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención establece obligaciones legales a los Estados para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. No crea nuevos derechos. Sí, lo que habíamos ya comentado en este caso, ¿no? Es un tratado internacional que está
considerado como tal en México y en todos los países que en su momento lo firmaron y lo ratificaron, que hoy por hoy está en vigor, y no va a generar nuevos derechos, son los mismos que los que estamos cerca del tema de la normatividad en materia de discapacidad, los conocemos, son los mismos. Algunos particularmente pudieran resaltar porque no están como muy orientados solamente a determinadas regiones o países y por ejemplo por ahí se habla de proteger a las personas con discapacidad en circunstancias donde haya violencia, cuidar el suministro de alimentos y líquidos o agua y algunas otras cuestiones que nos quedan claro que son particularmente orientadas hacia países que están en circunstancias que deben de considerar hacia las personas con discapacidad y garantizar no solamente sus derechos, sino incluso su integridad física. Si seguimos. Características de la Convención. Fue aprobada en la sede de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006 junto con su protocolo facultativo. Entró en vigor en México el 3 de mayo del 2008. Detalla los derechos que deben gozar las personas con discapacidad. Señala las obligaciones de los estados y otros agentes para garantizar el ejercicio de los derechos de las PCD. Seguimos con el otro. Aquí pues nada más vamos. Cifras de la Convención. 147 países han firmado la Convención. 99 países han ratificado la Convención. 61 países han ratificado el protocolo facultativo. Ha sido la convención que más rápidamente ha entrado en vigor. Es el primer instrumento de derechos humanos del siglo XXI. Fue una propuesta mexicana promovida por personas con discapacidad. Sí, gracias. Nada más acoto el tema. Ciertamente en México fue un promotor importante sobre este tema de esta convención en particular. Ya otros países estaban concibiendo algo similar, sobre todo en Europa, pero estaba viéndose desde otro enfoque que era más goce de derechos que de reconocimiento o la defensa de los mismos. Entonces, eso sí se convirtió en una enorme distancia entre los promotores de una convención de países del primer mundo y los que nos encontramos en una situación de desarrollo en la que precisamente era la diferencia que lo llevaba a no necesariamente ser impulsado por países de primera línea internacional. Incluso los Estados Unidos fueron de los últimos en aprobar y ratificar en su momento esta convención, precisamente porque ellos tienen una visión en la que ya tienen aparentemente superado el hecho de tener que reconocer o defender los derechos de las personas con discapacidad. Eso fue lo que indudablemente hizo que la postura de México fuera aprobada y fuera promovida por otros países en circunstancias similares y que logró un avance importante. Queda claro que la participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad fue fundamental, sirvieron en buena medida como asesores en su momento de quienes representaban a los países miembros de Naciones Unidas y así materialmente había salones adjuntos a las negociaciones, cualquier duda salían y consultaban con los representantes de las personas con discapacidad que ahí se encontraban. Fue un ejercicio no muy común en estos temas, que afortunadamente fueron tomados en cuenta en muchas de estas consideraciones. Pues vamos a